Pues buenos días a todos, bienvenidos y los dejo con David O'Neill. Buen día. Gracias, Ana. Buenos días a todos. Me presento, David O'Neill de Leviton. Yo estoy a cargo de la parte técnica de cableado estructurado. Bueno, ya más de 23, 24 años en cableado, viendo toda la evolución. Y precisamente por esa razón, este tema que vamos a manejar hoy es tratar de empezar de las bases. No sé si ven mi pantalla. Yo sí la veo, no sé si alguno de los participantes pueda confirmar. Sí, se puede ver. Obviamente, tenemos una imagen de unos panel con unos organizadores. Sí, perfecto, sí. Sí, nada más quería ver que estaba ya lista la presentación. Bien, pues lo que vamos a revisar hoy es un poquito hablar de antecedentes de cableado estructurado, cómo ha ido evolucionando, cómo han ido creciendo las velocidades de transmisión a través de lo que conocemos como el cable trenzado. ¿Cuál es, para mí, bueno, para muchos países, el estándar más completo en lo que tiene que ver cableado estructurado y el que evoluciona y tiene más complementos, que es el estándar de la ANSI TIA 568.2-D en su última versión? Y hablaremos un poquito de cada una de las categorías, sus características, usos y aplicaciones principales, cuáles son las tendencias que veremos en los próximos años en cuanto al cableado y algunas conclusiones de lo que hemos visto en estos últimos 2 años, ¿no? Bien, pues en la parte de introducción del cableado estructurado, pues esta línea de productos nace a partir de los 70s con el famoso Token Ring de IBM, que a través de sus anillos conectando lo que llamaban terminales tontas en un principio y después metiendo algunos mainframes para poderse conectar y hacer toda lo que fueron las primeras redes de cómputo. Bueno, pues en este caso, pues nacen conectores de 2 pares, conocidos como conectores del Token Ring, que trae un cable blindado, perfectamente protegido, precisamente pensando en que estos cables podían compartir en un momento dado mismas canalizaciones con los eléctricos, y es por eso que lo hacían muy robusto, muy protegido. Y bueno, y a lo largo del tiempo, de estos últimos 50 años, pues ese tipo de sistemas pues evolucionó radicalmente. Y bueno, pues también el cableado estructurado nace con la necesidad de hacer que esos cables también telefónicos trabajen de una manera independiente en las canalizaciones y en la administración de los cables en todo lo que puede ser un edificio, una industria. Y es por eso que después de los problemas de ruido que se presentaban en este tipo de cables, sobre todo los telefónicos en un inicio, pues da pie a nacer lo que se conoce como la definición de cableado estructurado. Bien, en el sistema de cableado estructurado, hoy en día, bueno, ha tenido a lo largo de los años diferentes definiciones. En un momento dado está muy enfocado a la parte de sistemas, cables que van y conectan las computadoras, que tienen que administrarse de diferente manera, pero al cabo del tiempo pues, se han ido incluyendo otras especialidades en el cableado, no solamente de redes, y es por eso que cada vez se vuelve una infraestructura más importante, más robusta, más llena de servicios y aplicaciones que van dentro de estos cables, y es por eso que administramos cables que de alguna otra manera transportan información, y estos cables que son en sí de bajo voltaje, pues tienen que tener arreglos y configuraciones diferentes a todo lo que tiene que ver la parte eléctrica. Esa es parte de lo que es la definición hoy en día de cableado estructurado. Siempre hay que pensar que el cableado estructurado es un sistema que no es solamente presente, tenemos que pensar en los posibles cambios que puede haber en el futuro. No me dejarán mentir algunos integradores que cuando estamos hablando de un proyecto terminado, prácticamente puede ser que al día siguiente te estén hablando porque faltaron algunos nodos en algunas partes, en algunas áreas, y esto ocasiona que haya continuos movimientos
y tenemos que planear esos movimientos y esos crecimientos. Es por eso que dentro del cableado estructurado tenemos que pensar también que un porcentaje debe quedar libre para poder hacer uso de nuevos espacios, ¿no? ¿Dónde empieza un cableado estructurado? El cableado estructurado empieza en donde está la cometida, donde el proveedor de servicios me deja sus fibras, por ejemplo. Este lugar, pues, es un lugar convivido entre lo que es el proveedor y el usuario. Ahí es donde yo empiezo lo que viene siendo la parte del cableado estructurado y termina en la salida de telecomunicaciones, donde está la placa, donde está lo que viene siendo el jack, por ejemplo, y de ahí donde se va a conectar el usuario, ¿no? Todo eso es parte, todo lo que está en medio es parte de lo que es el cableado estructurado. Bueno, hoy en día, pues las aplicaciones en centros de datos, en la parte de todo tipo de oficinas, en las escuelas, pues cada vez dan pie a tener mayor capacidad e integridad de servicios que puedan estar controlados y manipulados, ¿no? Dentro del gobierno y pues también dentro de hospitales vemos cada vez mayor número de servicios y aplicaciones que van creciendo al cabo del tiempo y que tienen que estar preparados los sistemas de cableado para poder recibir y alojar todas esas nuevas aplicaciones. Es por eso que en los últimos años se le ha dado un impulso muy fuerte, hablando exclusivamente de la parte de cobre. ¿Por qué? Porque dentro de todos los servicios y aplicaciones que tenemos, pues no solamente está el uso de la parte de datos, tenemos que pensar también en la energía. Y cada vez hay una integración de servicios, de datos con la parte de energía que necesita esa aplicación, ese equipo, y es por eso que se están haciendo cada vez pues más equipos conectados y que mantengan también una energía directamente extraída de lo que viene siendo el cable UTP. Lo que vienen siendo los cables en la evolución que se ha visto en los últimos años, pues es muy importante. Tiene que ver mucho el cable con el tipo de construcción, el tipo de servicio en el que voy a utilizarlo. Y es por eso que empiezo primero con los cables blindados, que fueron los primeros cables que en sí salen al mercado. Los FUTP o UFTP o los STP, que son las diferentes construcciones que tratan de mantener a cada uno de los pares aislado de cualquier ruido externo que le haga perder datos, ¿no? Este tipo de armado, pues es el más usado, por ejemplo, en Europa. Más del 60% de las redes que están estructuradas en este continente manejan pantalla de protección para los cables trenzados, ¿no? No es el mismo caso en América, donde es al revés. Tenemos más del 90% de soluciones sobre cables UTP que no traen ningún tipo de blindaje y que a la vez, pues, la razón es precisamente porque hemos sabido y hemos aprendido del antiguo continente de cómo podemos administrar los cables manteniendo ciertas barreras físicas, ciertas separaciones contra los cables eléctricos que nos dan pie a no tener que tener cables blindados que tengamos que aterrizar y que tengamos que tener otro tipo de instalación, ¿no? Entonces, los cables UTP, pues en sí, son lo que más usamos en el sistema de cableado en América, y es por eso que estos tienen que tener más cuidado al momento de instalarse, por todo lo que viene siendo el ruido que pueden generar otros tipos de cables eléctricos que a la vez hagan perder información y en su momento alenten nuestras redes, ¿no? Entonces, la construcción de todos ellos son a través de pares que van trenzados. Esto es para balancear lo que le llaman la capacitancia, y es los tonos eléctricos que reciben dentro los cables para poder trabajar con el menor ruido posible. Esto es algo básico en la estructura del cable y que al cabo de los últimos 50 años pues, ha sido la solución que se ha dado para dar este tipo de servicio de datos y hoy en día también de energía, ¿no? También ahí entran los cables, los multipares, que también entre sus estructuras, pues el llevarlos trenzados, el llevarlos de tal manera acomodados, pues dan servicios exclusivamente
o de mayoría telefónica, ¿no? Bien, pues hablemos un poquito ahora de la parte de los estándares que o de los organismos que se han dedicado o que se han especializado y evolucionado en todo lo que tiene que ver el cableado estructurado. Aquí vemos parte de esos organismos, los más importantes. Tenemos tanto la ANSI, por la parte de estándares americanos, como la ISO, que vienen siendo estándares europeos o internacionales, como le queramos decir, y algunos organismos como es BICSI, que es el que nos va a hacer el contacto a través de expos, revistas, conferencias. Precisamente el lunes el domingo empieza ya que viene siendo la expo virtual de BICSI. Y bueno, pues dentro de este organismo lo que trata es que toda la parte de tecnología que vaya saliendo al mercado, pues se exponga hacia los usuarios, hacia los integradores, y se puedan ir viendo cómo reacciona el mercado y cómo se va dando ese conocimiento para ir avanzando en tecnología, ¿no? Este mercado es muy cambiante y se necesitan organismos de este tipo que nos den o aporten todo lo que necesitamos saber en cuanto a avances, ¿no? Precisamente hoy vamos a hablar de un tema que se va a exponer por primera vez en BICSI, al final de la presentación, que tiene que ver con el par trenzado Ethernet, ¿no? Bien, pues tenemos también otros organismos como es la parte de estándares canadienses, la CSA, la SCIA, que es la parte es un organismo que estudia la compatibilidad e intercambiabilidad de los componentes electrónicos. Algo muy importante en todo el estándar que se maneja de cableado es que es visto a nivel mundial. Algo que sufren otras especialidades dentro de los mercados, pues es que no todo entra o se puede usar en cualquier país. La parte del cableado tiene la bondad que es universal. Prácticamente todo lo que son protocolos, sistemas, equipos, pues prácticamente tienen una manera de ser que puedan ser usados y puedan ser regulados en cualquier parte del mundo en cuanto a lo que es transmisión de datos, ¿no? Eso es algo muy importante que le da pie a cualquier fabricante cableado a poderse comercializar en cualquier parte del mundo, ¿no? Bien, dentro de los organismos o de las instituciones más importantes tenemos la IEEE, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, que dan pie y son los que generan esa famosa palabra Ethernet. Aquí podemos ver, pues en una sola tabla, pues grandes avances o los cambios que ha habido en los últimos 40 años en cuanto a todo lo que bien tiene que ser protocolos de transmisión. Empezamos con los 10 base 5, que era transmisión de 10 megabits, pero de ahí nos vamos avanzando y dentro de la marcha de este instituto podemos ver lo que han ido creando, ¿no? Ellos son los responsables de crear toda la plataforma inalámbrica a través de protocolos de transmisión del 802.11 y cómo han ido avanzando en todo lo que viene siendo protocolos cada vez más veloces. Aquí vemos el Gigabit Ethernet, en el 1998 nace, y todo este tipo de protocolos son tomados por los fabricantes para poder hacer cables conectores que en su momento puedan transmitir estas velocidades con la mejor calidad y con la menos pérdida posible. Gracias a este instituto, hoy en día ya hablamos, sobre todo, por ejemplo, en la parte de fibra óptica, cómo ya existen equipos que tienen protocolos de transmisión de 400 gigabits por segundo. Ahorita se están haciendo estudios y están empezando a ver la posibilidad de llegar a los 800 gigabits. Pero esto es porque la demanda de ancho de banda es tal que el instituto tiene que adelantarse al mercado, es decir, ellos tienen que estar unos 2, 3 años antes viendo y generando lenguajes que puedan ser cada vez más veloces de acuerdo a la demanda que existe en el mercado. Entonces, si en 2017 salió lo que vienen siendo los protocolos, hoy en día, a los 2 años, en 2019, ya había 3 marcas de equipos activos, Juniper, Cisco y Arista, sacando equipos
a 400 gigabits a través de canales de transmisión de fibra para poder dar suficiente capacidad de conectividad pues a sus clientes, ¿no? Es decir, va muy pegado hoy en día los avances tecnológicos con los equipos que ya directamente salen al mercado. Eso es muy importante y esto pues estamos viendo que están pues haciendo grandes avances debido a la gran demanda de ancho de banda, ¿no? Bien, cambiamos de tema a la parte del estándar, que tiene que ver con cableado estructurado, y que de ahí vienen todo lo que vienen siendo las categorías, que hablamos de la ANSI TIA 568.2-D. Esta es la última revisión que se tiene. Hablando de este estándar, pues hablando un poquito más de sus antecedentes, pues tenemos pues ya más de 5 cambios en los últimos 30 años. En 1991 nace este artículo de la TIA que estaba aunado a la parte electrónica, que es la parte de la EIA, y que hablaba de las primeras 3 categorías, categoría 3, categoría 4 y categoría 5. Hoy en día todavía la categoría 3 sigue vigente, exclusivamente para telefonía analógica, porque 16 megahertz, que es en la capacidad que trabaja, son suficientes para una línea telefónica sin ningún problema de congelamiento o deficiencia, ¿no? Después, en el 95 sale una primera revisión donde pues se incluye toda la parte también de fibra óptica y también se definen las características de los diferentes tipos de armados de los cables y más adelante en el 2001 sale categoría 6 oficialmente para transmitir lo que viene siendo el gigabit. Se cambia lo que era categoría 5 a categoría 5E. Ahí el cambio se da para poder incluir no solamente 2 pares dentro de los 4 de transmisión, sino incluir un tercer par, y es donde nace la parte 5E. En 2009, el C.2 nace con otra nueva categoría, que es la 6A, a 10 gigabits. Esta nueva categoría, pues, aunque pues revoluciona y da 10 veces mayor capacidad de transmisión, no ha sido tan demandada como se pensaba. En un momento dado, sigue siendo categoría 6 la que más domina el mercado en la parte de instalación. Y bueno, la última revisión que se dio aproximadamente hace 2 años, hablamos de la 2.2-D, incluye un nuevo tipo de enlace donde permite ya oficialmente terminar en un plug con el cable UTP hacia algún tipo de aplicación o equipo, puede ser una cámara, Wi-Fi, pero ese plug no es un plug convencional como los transparentes que conocemos, sino que tiene que ser un plug certificable. ¿Qué quiere decir esto? El MPTL nace con el objetivo de poderle dar al mercado un tipo de instalación más fácil, más rápida, más económica para todo tipo de equipo que se une a todo lo que es el Internet de las cosas, y es este tipo de enlace, un nuevo tipo de enlace que se puede certificar y estar dentro de lo que puede ser un cableado estructurado sin ningún problema. Otro cambio que hubo en la última revisión fueron que los patch cords con calibre 28 son aceptados para lo que viene siendo categoría 6A. Bien, haciendo un recuento de todos los estándares que hoy en día de alguna u otra manera están involucrados en el cableado estructurado, pues aquí vemos 4 columnas. Las 4 columnas en sí pues son complementos de acuerdo a normas genéricas que se utilizan para cualquier tipo de cableado estructurado, como puede ser la parte de administración, para la parte de memoria técnica, las canalizaciones y trayectorias permitidas, la manera de hacer conexiones a tierra en telecomunicaciones. Con ejemplos, en la segunda columna vemos todo lo que son las normas por tipo de construcción. Hablamos desde el cableado tradicional comercial hasta lo que puede ser escuelas, hospitales, de la parte industrial en el 1005. Todos ellos son estándares
o artículos que tienen que ver con las buenas prácticas de acuerdo al tipo de instalación. En la tercera columna ya vemos artículos que tienen que ver con la definición de los medios de transmisión en los que podemos hacer transmisión de datos. Está la parte de cobre, fibra, coaxial. La parte coaxial hace unos años había salido, regresa otra vez, puesto que sigue siendo necesaria y muy usada en diferentes mercados. Y después, bueno, vienen lo que viene siendo en la última columna los lineamientos TCB, que estas son como boletines que salen específicamente para hablar de algunos enfoques en cuanto a equipos y a tecnologías que ayudan a complementar las 3 columnas anteriores, ¿no? También existen estándares publicados para lo que es el cableado estructurado en México. De estos, lo que podemos decir es que son estándares que son opcionales, por eso se llaman NMX, no son NOMS, sino que son artículos que son sugerencias para hacer buenas instalaciones de cableado. Prácticamente todos estos estándares publicados en México, pues son tomados y tropicalizados de los estándares de la ISO o de la TIA. Aquí se forman comités, especialistas, gente que sabe sobre este mercado y trata de dar los beneficios o las características que para el mercado mexicano pueden servir. Realmente, sí son de ayuda, aunque realmente, pues, la parte más completa hacia estándares la podemos enfocar para la ISO o para la TIA en su caso. Hay algunos que siguen en proyecto y que se siguen desarrollando. Bien, hablemos ahora de las categorías, como lo estábamos comentando. Hablemos específicamente de cada una de ellas, como es en este caso categoría 5E. Esta es la categoría mínima que en sí forma la transmisión para lo que vienen siendo redes. Esta categoría, pues hoy en día ha ido en declive. ¿Por qué? Porque su capacidad de transmisión ya se está viendo pues un poco obsoleta a las velocidades de transmisión que podemos ver hoy en día con la categoría 6 o 6A, ¿no? Yo les puedo decir que esta categoría puede ser una opción en lo que pueden ser cableados estructurados muy pequeños o parciales que podamos encontrar a un costo muy bajo, ¿no? La ventaja que tiene este tipo de cableado, pues al final del día, que es bajo en costo, pero que además, pues al cabo del tiempo se ha ido depurando y perfeccionando el tipo de material al grado que pueden hoy en día llegar, bueno, en el caso del Leviton podemos llegar al giga entregado en 5E como una característica propia para poder no menospreciar la capacidad de transmisión, ¿no? A un bajo costo, ¿no? Este tipo de categoría también tiene la característica de usarse en otro tipo de aplicaciones, como son bocinas, interfonos, telefonía, cámaras de video. ¿Por qué? Porque pues, a final de cuentas, si es un buen cable, es una buena calidad en el cobre, pues podemos lograr otro tipo de beneficios y no solamente de transmisión de datos. Es también considerado para la parte de Power of Ethernet, siempre y cuando hablemos de aplicaciones o equipo que utilice bajo ancho de banda, como pueden ser luminarios, relojes, aires acondicionados que tengan algún tipo de conexión de energía a datos al mismo tiempo y que pueda ser algo a lo mejor parcial o de poco uso para poder aventajarse en el costo que tiene este tipo de categoría. Hoy en día en la infraestructura de México estamos hablando que se tiene aproximadamente un 30% de base instalada en el país, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente, categoría 6. La categoría 6 hoy en día sigue siendo la categoría de más uso y instalación. Es la que más demanda se tiene actualmente todavía. Es increíble, ¿quién iba a pensar que después de 10 años, pues la categoría 6 siga siendo la de mayor beneficio? ¿Qué quiere decir esto? Para el usuario final, categoría 6 sigue siendo suficiente para poder estar conectados en una red, ¿no?
Esto, pues, en cuanto a que no solamente hablamos del cable, de los conectores, sino hablamos también de los equipos. Los equipos siguen, pues, en gran medida vendiéndose dentro de esta categoría, los equipos activos. ¿Por qué? Porque, pues, es una solución que, pues, que realmente no te da problema en poder conectar, por ejemplo, soluciones IP, soluciones de cámaras, soluciones que al final del día pues han ido manteniéndose como la mejor opción todavía en el mercado mexicano, ¿no? Hoy en día hablamos más del 60% todavía de base instalada en categoría 6A, en categoría 6, y bueno, pues el brincar a una categoría 6A es porque a lo mejor vas a querer tener ya soluciones 10 giga para lo que vienen siendo tus usuarios, tu equipo. Pero ese salto es muy fuerte, ¿no? Hablamos que en puro cableado, pues hablamos de una inversión de arriba del 40%, pero en equipamiento, pues es superior, ¿no? Porque no solamente hablamos del equipo, y ustedes saben, también hablamos de las tarjetas que sí tendrían que tener las computadoras, y todo, bueno, este ha sido un dilema de costo que todavía es alto y que todavía los clientes pues todavía lo piensan porque dicen, ¿para qué quiero cambiar a una categoría 6A si con lo que tengo es suficiente, si lo tengo bien administrado, ¿no? Entonces, pues vemos todavía el mercado un poco, pues, visto a no poner categoría 6A como debiese. Tenemos una plataforma o una infraestructura de aproximadamente el 10% a nivel nacional, lo que son estructuras comerciales, industriales, y ha sido muy lento su avance al que se pensaba de 10 años para atrás, ¿no? Entonces, ahí está la categoría, trabaja muy bien, se pone hoy en día para cuando se tiene el presupuesto, cuando se sabe que a lo mejor en pocos años va a haber un cambio en el equipo activo, pero realmente todavía es baja su participación en el mercado, ¿no? Aquí, bueno, se tienen otro tipo de características, es una solución donde los parámetros son los mismos que 5 y 6, hasta 500 MHz, pero existe un fenómeno que se llama el link crosstalk, que es un ruido que se puede hacer entre cables viajando juntos arriba de charolas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de fenómeno es por la alta frecuencia. Cuando hablamos de 500 MHz, es tan alta la frecuencia, son 500, imaginemos 500 millones de ciclos por segundo viajando adentro de los 4 pares, que si yo no tengo una buena protección, ya sea por el grosor del cable o por el blindaje, en caso de ser solución blindada, pues el ruido puede afectar a cables vecinos viajando juntos en la misma canalización, ¿no? Entonces, esta fue la última categoría que en sí sale al mercado en posibles soluciones UTP. Ya a partir de categoría, a partir de los 600 MHz, si pueden poner apagar sus micrófonos, se oye ruido. Sí, a partir de 600 MHz ya el cable tiene que ser forzosamente blindado, en este caso por par. ¿Por qué? Porque la frecuencia es tan alta que tenemos que aislar cada uno de los pares, y es por eso que prácticamente categoría 6A pues queda como la última solución y como la que se tiene aplicaciones hasta 10G, y ya después pasamos a la siguiente categoría, donde ya hablamos de categorías de la categoría 8, que ya maneja en 2 clases, clase 1 y clase 2, a 1000 y a 2000 MHz. Aquí lo tengo al revés, una disculpa. A 1000 MHz se puede manejar 25 gigas y a 2000 MHz se puede manejar 40 gigas, ¿no? Esto es a un máximo de 30 metros, y el problema que se ha tenido con la categoría 8 es que no existen o no han salido como debiese equipos activos que trabajen a 40 gigas en cobre. Esto pues ha sido decisión de los fabricantes de equipo activo, el manejar todo sobre fibra óptica,
aunque manejarlo en cobre sería pues prácticamente en una solución más fría y una solución a menos costo, puesto que no tendríamos que tener transceivers en las puntas de los equipos, puesto que hablamos de cobre a cobre, ¿no? Pero bueno, esto no ha sido de interés y relevancia para los fabricantes de equipo activo y han dejado afuera soluciones cobre a cobre a 40 o a 25 gigas como tal, puesto que se han ido enfocando exclusivamente a soluciones de fibra óptica. Hoy en día sí se han hecho instalaciones en categoría 8 y es cuando el usuario quiere una solución pues con la mejor ventaja posible, aunque pues no saque de ella la mejor ventaja posible, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas limitamos las distancias, puesto que 30 metros se pensó que caen el 80% de los centros de datos para poder instalar este tipo de solución. Y aún así, bueno, pues se quedó un poco, yo diría, en stand-by este tipo de solución para el mercado en cable estructurado. Bien, pues hablemos un poco ahora de tendencias, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que viene en la parte de cableado. Bien, pues tenemos la parte pues que sí está en pleno crecimiento, que es la parte del Internet de las Cosas, algo ya muy mencionado en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado se vendieron más de 450,000 millones de dólares en puros equipamientos que traen ya un dispositivo de conexión Ethernet para todo tipo de mercados, ¿no? Los mercados más revolucionados o los que más han hecho uso de soluciones conectadas al Internet, pues son las ciudades, con todo lo que vemos, por ejemplo, en México, con todo lo que fue los C4 que se han ido instalando a través de cámaras que a final del día están conectadas, tienen servicios para poder hacer toda esa canalización en cuanto a seguridad. Tenemos la parte de la 4.0, la revolución industrial, también con una participación de una cuarta parte en el avance de este tipo de sector. Y tenemos también la parte de hospitales con un 20% y casas inteligentes con un 14%. Estas son las participaciones que podemos dividir en el pie en cuanto a quiénes han sido los más demandantes para este tipo de mercado, ¿no? Las tendencias van a seguir creciendo. Hablamos que en cuestión de 8 años, el crecimiento va a ser continuo de un 34% anual. El crecimiento en cuanto a lo que vienen siendo edificios digitales, y es por eso que viene toda la revolución de automatización continua y que todavía, bueno, vamos a ver equipos que a lo mejor todavía no conocemos hoy en día que se van a estar conectando para darle mayor eficiencia a los edificios y a su manera de procesarlos y trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué es lo que hoy en día se conecta? Bueno, pues aquí vemos un ejemplo de todas las aplicaciones que en sí, las clásicas como la parte de datos, la parte de antenas Wi-Fi, cámaras de seguridad, control de acceso, poco a poco se irán uniendo cada vez más en iluminación, la parte de sensores, manejo de la energía, relojes, voceo, elevadores, todos ellos ya en sí trabajan a través de estar conectados, de poder mandar y recibir información que pueda ser evaluada, procesada para tomar decisiones, ¿no? Pero esto va a seguir creciendo. Hoy en día, gracias a los cambios que ha habido en el estándar, pues podemos hablar que podemos dar hasta arriba de los 90 watts de energía sobre cables trenzados, y esto, bueno, se ha regulado. El estándar lo pone en la mesa para poder abarcar más del 90% de los dispositivos conectados, por ejemplo, dentro de un edificio, porque ya no solamente hablamos de llevar conexión a computadoras. Aquí podemos ver abajo que en la parte de computadoras, hace unos años, hablábamos que pues la mayoría de conexiones de datos era hacia laptops o computadoras personales. Hoy en día solamente representan un 25% del tráfico IP. El resto es precisamente diferentes dispositivos que se están conectando y que están dando mayor capacidad
de transmisión de datos, y que hoy en día, bueno, pues hablamos de más de 27,000 millones de equipos o dispositivos conectados a la nube, ¿no? O a una red. Y el estándar está dándose la tarea de que la conexión sobre el mismo cable sea de datos y energía al mismo tiempo, y es por eso que impulsa de nuevo los cables trenzados a ser ellos, a través del Power of Ethernet, los que den esta administración de energía y datos. Y bueno, habrá dispositivos que tengan mayor ancho de banda o menor ancho de banda, y habrá unos que tengan mayor energía o menor energía, pero al final de cuentas, tratar de administrar todos sobre una misma plataforma. Entonces, para eso, bueno, pues tendrán que existir dispositivos de conexión que puedan cumplir con las capacidades o las demandas de transmisión. Bien, pues hablando en edificios, los servicios que hoy podemos encontrarnos, pues son variados. Los que vienen en azul son los que comúnmente conocíamos en un momento dado de conexión a una red LAN. Hoy en día se han sumado otro tipo de servicios y, por ejemplo, de acuerdo a la especialidad o de acuerdo al tipo de inmueble o de edificio o de mercado, pues tendremos todavía otros que se van dando a conocer y que se van conectando a la misma plataforma, ¿no? Esa es la realidad. Las soluciones Ethernet son las que han ido liderando la conexión y la automatización de los edificios. Durante muchos años han existido diferentes protocolos de transmisión propios de los fabricantes, pero esto ya tiende a desaparecer. Todos los equipos, todos los dispositivos están buscando tener una misma plataforma que beneficie la conectividad, la conexión, la programación y poder brindar un servicio más homogéneo, ¿no? Y es por eso que el Ethernet, la solución de protocolo IP, va a ser la que va a dominar o la que se va a mantener liderando la conexión en todos estos dispositivos. Bien, hablando de cableado, pues de acuerdo al tipo de servicio o dispositivo, pues tendremos diferentes categorías que serán las sugeridas, como puede ser categoría 6A, podría ser categoría 5E en la parte de iluminación y cámaras de seguridad, para poder blindar eso, por ejemplo, capacidad de transmisión que es de bajo ancho de banda, pero tienen gran capacidad de energía y, por lo tanto, se generarán, para cuando este mercado siga creciendo, soluciones categoría 5E, pero en calibre 22, por ejemplo, para poder mitigar lo que viene siendo el calentamiento dentro del cable, ¿no? Entonces, esto pues será evaluado y considerado de acuerdo al estudio que se haga sobre los servicios que se tengan manejado, se vayan a manejar dentro de un edificio, por ejemplo, y es por eso que pues que se seguirán teniendo todas las categorías vistas para usarse, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues se tratará de manejar la parte de datos, la parte de iluminación, los sensores, control de accesos, todo puesto sobre una misma plataforma, conectado sobre la misma base de red, para poder todos trabajar en armonía, solamente ahora sí que distinguiendo cada uno de los tipos de servicio, a lo mejor por colores, por tipos de conexión, pero que al final del día puedan ser una administración más plana, más pareja, menos confusa, para poder llevar todo tipo de servicios conectados sobre el mismo tipo de red, ¿no? Bien, cambiando ahora de tema un poquito ya con las nuevas tendencias, al cabo del tiempo, bueno, pues se ha visto que no se tiene por qué tener cables de 4 pares conectados a equipos que a lo mejor no utilicen más allá, a lo mejor de los 10 megabits, que su capacidad de energía sea también baja, abajo de los 15 watts, y es por eso que hay una corriente que viene muy fuerte a que la parte de automatización de control a través de Ethernet se lleve, pero no en 4 pares, sino se está hablando de tener una solución a un solo par trenzado Ethernet
y poder llevar soluciones de voz, de datos y energía a grandes distancias en cobre. Hablamos de hasta 1000 metros, poder tener tipo de conectividad que baje el costo del cable, del conector, el tiempo de instalación, porque estamos hablando solamente de un solo par, y hacer más eficiente y más rápido las instalaciones. Y esto, bueno, pues es algo que se está viendo para la parte, sobre todo, de automatización, y es llevar el Ethernet a través de un solo par, donde podamos sacar todos los beneficios posibles de este tipo de conexión. Su nombre es Single Pair Ethernet, que es este tipo de nuevo tipo de conexión, y no está visto obviamente para todo tipo de servicios, está visto para los servicios donde realmente no hay gran cantidad de datos a transferir, son bajos, y además también no hay gran capacidad de energía a transferir tampoco, ¿no? Entonces, esta es una nueva tendencia que es sobre par trenzado y que pueda llevar soluciones a grandes distancias para poder pues seguir teniendo soluciones muy flexibles en cuanto a costo, pero también cables muy, muy pequeños, que no ocupen mucho espacio y que puedan ser rápidamente instalados, ¿no? Esta es una nueva tendencia que los mercados donde más beneficio van a sacar, pues es en la parte de manufactura, en la parte de automatización de edificios, para precisamente detectores de incendios, aires acondicionados, luces de emergencia, y en tecnología de autos para la parte de automatización, donde lo que se busca es tener a corta distancia una conexión flexible, pequeña, de bajo costo y de bajo peso, pueda estar incluido dentro de los automóviles, ¿no? Esto todo a través de la plataforma Ethernet. ¿Por qué? Porque se está viendo precisamente que todos los protocolos que se tengan dentro de la industria sean a través de Ethernet y se vayan quitando protocolos que comúnmente se manejaban propietarios de las diferentes marcas o fabricantes de equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una tendencia que precisamente se está hablando ahorita, se va a hablar a partir del domingo en lo que va a ser el siguiente expo virtual de Dixie, ¿no? Bueno, pues llegamos a las conclusiones. Pues el 2020 ocasionó que hubiera una aceleración en la conectividad, el buscar, a lo mejor lo que se tenía como un plan a mayor plazo, se ha reducido ese plazo para poder acelerar y dar el mejor beneficio posible de estar conectados. Después, las soluciones de par trenzado seguirían creciendo mientras los dispositivos necesiten energía y datos al mismo tiempo. Aquí algo interesante, mientras se diga, porque ya se está empezando a hablar otra vez de la energía inalámbrica, bueno, pues hasta que no suceda eso, los dispositivos, que si los conectamos con fibra óptica, pues van a tener que tener algún tipo de energía para estar conectados, ¿no? Entonces, el cable trenzado seguiría siendo una opción para dar los dos servicios al mismo tiempo. El control y monitoreo de los servicios, pues seguirá generando pues, ahorros en la parte energética, en la parte de productividad. También habrá muchos beneficios para poder estudiar todos los datos que me arrojen los diferentes dispositivos. Y hoy en día, pues no invertir en tecnología pues, es un riesgo muy alto a tender a desaparecer en el mercado, ¿no? Entonces, pues estas son las conclusiones, esta es la plática.